Bueno, pues como alcalde de mi pueblo, pues lo que lo que nos importa sobre todo desde el ayuntamiento son nuestros vecinos, la calidad de vida de nuestros vecinos, que no haya ningún problema, que todo el mundo se sienta seguro. Y hemos tenido la suerte aquí en Calanda de contar con una jornada de prevención, una jornada didáctica, una jornada de divulgación, de información, para todas aquellas personas, para todos aquellos que han querido acompañarnos y que en su vida han sufrido algún episodio de atragantamiento ante tal problema, y gracias, tengo que decirlo, a quien ha sido o es nuestro embajador del melocotón de oro, Vicente del Bosque, se nos ofreció esta posibilidad de tratar esta jornada, como digo, de formación. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento no nos queda otra, queremos impulsar, queremos seguir trabajando para, como digo, pues ofrecerle a nuestros ciudadanos, a la gente de Calanda y también a la gente que ha querido acompañarnos de otras localidades vecinas, pues sobre todo darles información para que estos problemas no que se eviten, sino porque siempre van a surgir, pero sí que se pueda proceder de alguna manera para que evitar pues una muerte trágica como es el atragantamiento. Por lo tanto, quiero decir que yo estoy muy agradecido a la compañía Iberia Medical, estoy muy agradecido también a nuestro querido Vicente del Bosque porque haya decidido que sea Calanda la ciudad o el pueblo pionero dentro de la provincia de Teruel para este tipo de charlas de formación, y por lo tanto, como alcalde, pues estoy muy satisfecho de que haya venido pues mucha gente, que haya venido para, sobre todo, para informarse pues de un problema que nos afecta a todos los ciudadanos. Bueno, es que el turismo, estamos hablando de un turismo de calidad, estamos trabajando para un turismo, como fomentar nuestro turismo, y dentro de nuestro turismo, además de nuestro patrimonio cultural, además de nuestros productos, excelentes productos agroalimentarios que tenemos, además de la capacidad y de la visualización que tienen todas las poblaciones de la provincia de Teruel, pues bueno, qué duda cabe que dentro de la gastronomía, que poder subsanar un problema que se produzca en una visita de un turista en tu pueblo y que se produzca y que puedas subsanar este problema, pues hombre, yo creo que es muy interesante, sobre todo, como digo, para que al final quien visita la provincia de Teruel, pues se vaya con un sabor muy dulce de visitar la provincia de Teruel, que no haya tenido ningún problema, que haya disfrutado de nuestra provincia, y este es un acto más para, como digo, para formar a todas aquellas personas que pueden tener presente un problema delante y darle solución en ese mismo instante. Bueno, yo es que creo que la obligación de todos quienes tenemos alguna responsabilidad, bien en nuestros ayuntamientos, en la Diputación, en las comarcas o en los centros públicos, es nuestra obligación trabajar, como digo, por la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos. Y este es un ejemplo más de los muchos y muchos que tenemos que seguir trabajando, y por lo tanto es necesario que todos echemos una mano, es necesario que todos aportemos desde nuestra responsabilidad que se nos ha encomendado en estos momentos, y por lo tanto, como digo, desde el Ayuntamiento de Calanda y mi condición de alcalde, pues voy a trabajar para que esto sea una actividad más y sea un hecho más de que al final el alcalde y la corporación municipal se preocupa por el bienestar de sus vecinos. Muchísimas gracias a vosotros. Perfecto.